like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo a qué hora os hayáis conectado al canal de YouTube Susana Lagún. Bienvenidos a todos, estoy encantada de estar aquí de nuevo con vosotros porque nos encanta contar historias y hoy la historia que vamos a contar pues precisamente es la de Consol, una chica farmacéutica, nutricionista con diabetes tipo 1, afincada en Valencia que viene a contarnos su experiencia con diabetes, pero también esa función que desarrolla con el tema de la nutrición, que es un tema que ha salido muchas veces en este canal, porque muchos de nosotros hemos demandado muchas veces un tratamiento multidisciplinar en diabetes. Bienvenido, Consol, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí estoy encantada de estar por aquí y bueno, a pasar un buen rato y a contarnos un poquito, pues eso, lo que comentabas tú, ¿no? Mi experiencia en diabetes y mi experiencia como profesional también. Exacto, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y en lo que le he comentado antes fuera de cámara es que me gusta mucho su perfil por lo que hemos hablado, ¿no? Porque ha salido muchas veces la necesidad de muchos de nosotros de tener un profesional que sepa realmente contarnos qué es la nutrición, porque cuando hablamos de nutrición, Consol, no tenemos que pensar solamente en el tema físico, ¿no? Que piensa mucha la gente con la dieta, etcétera. No, no es cuestión de dieta, es cuestión de un hábito de vida, de tener buenos hábitos de vida saludables, de alimentarnos y de ser conscientes de lo que comemos, ¿no? Exacto, totalmente. Además, el pilar tan fundamental que es en diabetes, que es lo que siempre digo, ¿no? Que al final, conforme tenemos esa buena educación y sí que se nos habla también de la nutrición un poco sin tabús, ¿no? Y sin miedos, un poco, y se educa correctamente en la gestión de nuestra nutrición para lo que decías tú correctamente, ¿no? Tomar buenas decisiones y llevar una alimentación consciente nos hace también al final tener una buena gestión de la patología y también una buena relación con la comida. Entonces, al final, me parece que la base, aunque obviamente ya sabemos que hay muchísimos factores que afectan a la glucemia, ya te diré que son más de 72 factores, ¿no? Pero yo siempre lo digo, que al final, dentro de la diabetes, conocer bien el tratamiento y la nutrición para mí siempre ha sido fundamental. No, no, es un pilar fundamental la nutrición, la alimentación. Yo no sé si todo el mundo recibe realmente una buena educación diabetológica. Yo creo que es un pilar todavía que de vez en cuando tambalea, sobre todo cuando hablamos de diabetes tipo 2, que ahí recalcaremos, ¿no? Creo que sí que es verdad que ha evolucionado de forma positiva los últimos años, porque yo no sé si coincidirás conmigo en que muchos profesionales tenían una obsesión con el pan. Nos metían el pan blanco en todas las comidas de una forma casi obsesiva. Pues realmente, a ver, aquí voy a hablar sinceramente como profesional. A día Claro, de hoy, hace 20 años que tengo diabetes tipo 1 y te digo que han cambiado mucho las cosas, obviamente han cambiado muchísimo, pero por desgracia no cambian igual en todos los lugares de España y menos del mundo. Y sí que es cierto que, bueno, muchas veces te encuentras las mismas indicaciones que me dieron a mí hace 20 años. exacto, Entonces, eso ahí es. es cuando a mí, bueno, yo hago mi labor, ¿no? De decir, no, no tiene por qué ser así. Tu alimentación en diabetes
no es cambiarte lo que estabas haciendo, porque también tenemos que tener en cuenta que, bueno, yo, por ejemplo, mi diagnóstico fue muy temprano, yo no recuerdo una vida sin diabetes, pero tenemos que tener en cuenta que hay diabetes tipo 1 que debutan a los 22, son muy Exacto. conscientes de toda su alimentación y hacer un cambio radical no lo veo la mejor opción para llevar una buena gestión de la diabetes. Es más, cambiar el patrón totalmente de alimentación cuando sí que se puede llevar a tú haces estas cosas, vamos a ver, obviamente dando buenas lecciones, ¿no? Y también teniendo en cuenta que obviamente el paciente puede no hacer las cosas lo mejor o lo ideal, pero sí se puede gestionar el hecho de decir, bueno, pues con lo que vas haciendo vamos a hacer estos pequeños cambios y vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces creo que ahí el impacto de hacer esa buena educación en diabetes y sobre todo en nutrición en diabetes es muy importante. Para mí cambia muchísimo la progresión de la patología hacia mucho mejor, ¿no? El que realmente se coja los hábitos y la vida de la persona y se vaya acoplando todo, que más a ese típico papel de 1500 calorías, come 5 galletas María, un trozo de pan blanco y arroz Que no, hervido, que no, sigo pensando que no debería de ocurrir, pero no. muy a mi pesar sigue pasando. Sigue ocurriendo, sigue ocurriendo. Somos conscientes, incluso en los propios hospitales, cuando somos hospitalizados por otra patología que no tiene nada que ver con diabetes, tenemos las galletas Marías, tenemos la dosis de pan. Incluso a muchas personas que les diagnostican diabetes le dan esa hoja que hemos hablado, ¿no? Y has apuntado algo muy importante y es que, lógicamente, tenemos que tratar con personas. Y sobre todo cuando son adultos, tienen ya pues, una forma de vida establecida. Y vamos a conseguir mejor adherencia al tratamiento si les ayudamos poquito a poco a moldear su alimentación para que sean felices, para que sepan gestionar la alimentación con respecto, para poder manejar sus glucemias, que si les decimos en un primer momento, no, no, a partir de ahora esto fuera, que además no es cierto, porque lo pueden amoldar, dependiendo de la actividad física, dependiendo de, ¿no? de muchos factores, es que el otro es contraproducente, ¿no? Puede llegar a ser hasta contraproducente, ¿no? Para una persona. Sí, totalmente, ¿no? Y además lo que te comentaba antes, ¿no? Que yo, por ejemplo, bueno, a día de hoy lo sigo diciendo, es que el problema no es, el problema es pensar que solo podemos hacer una cosa. La nutrición es mucho más compleja que solo eso. No, las herramientas nutricionales son infinitas. Es que hay un montón de maneras de al final de alimentarse y no hay una manera mejor o peor, sino la que al paciente más cómodo le sea. Entonces yo siempre digo eso, nada tiene que ver y además todos los pacientes que acaban pasando por mis sesiones o mi programa, ¿no? En nutrición, me lo dicen, es que no tiene nada que ver cómo me explicas tú o cómo me escuchas tú, que cómo me escuchan muchas veces fuera, ¿no? No tiene nada que ver. Y a esto sí que es cierto que no siempre pasa, no en todos los hospitales pasa igual. La verdad, vivimos en un sistema justo en España, que el sistema de salud es una maravilla, no hay que Sí, negarlo, sí, por supuesto. pero sí que es cierto que para mí falta mucho esa personalización y adaptación y que aún está muy establecido, ¿no? Esas normas generales para todo el mundo. Y creo que eso es lo que hay que ir desbancando un poco. Exacto, porque no todo el mundo somos igual, no todo el mundo tiene el mismo nivel de actividad física, ¿no? Los mismos gustos, incluso en la comida, ¿no? Entonces, tenemos que conocer al paciente para que de una forma u otra consiga esa adherencia al tratamiento, esa aceptación de su patología, que le va a conseguir tener mejor glucemias y también una alimentación sana pero equilibrada, que también de vez en cuando entiendo que, bueno, pues que pueda darse un regalo, ¿no? Un premio, pero porque lleva una nutrición equilibrada, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y además que eh, es lo que yo siempre digo, en nutrición como tal o en la vida en general, premios o no, es que a lo mejor lo que para ti es un premio, o sea, a lo mejor lo que para ti tú disfrutas, a lo mejor para el vecino de enfrente No no lo lo es, es. Entonces, exacto. eso es lo importante, ¿no? Para mí, y además es lo que siempre digo, integrar todas las partes del paciente, lo que el paciente busca
y personalizarlo a él, porque a lo mejor a lo que yo considero un premio, a mí, por ejemplo, me encanta un poco de tomate con jamón, a lo mejor otra persona es una tarta de queso, quiero decir. Entonces, cada uno tiene sus premios y cada uno tiene sus... Entonces, para mí es muy difícil calificar premios o objetivos o tal solo con una cosa general. Al final hay que conocer qué es lo que busca esa persona en concreto, qué es lo que quiere, hacia dónde quiere ir y cómo lo quiere hacer. Porque también hay muchas maneras de llegar a muchos objetivos, pero más rápido, más lento, más dependiendo de pues cada persona, ¿no? Y te lo digo desde el punto de vista de haber llevado hasta deportistas de élite con diabetes, eh, que cada uno tiene unos tiempos, tiene unas... Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, por eso en nutrición es importante siempre escuchar a la persona que tenemos delante. Y ya en diabetes ni te cuento, ¿no? Que al Mm, final, en cuanto a adherencia, que haya una buena relación con la comida, con ese objetivo que voy buscando, exacto. eh, hay que escuchar bien la parte del paciente y dónde quiere ir y por qué quiere ir hacia allí. Para mí eso al final es lo Personalización. importante. Personalización, tener claro cuáles son los objetivos por parte de la otra persona, ¿no? Cómo quiere llegar. Claro, a nivel nutricional, para un deportista no tiene nada que ver con una persona sedentaria o una persona que haga nivel, o sea, deporte a otro nivel, porque estamos hablando de para generar ganancia muscular, se necesitan unos aspectos nutricionales X para tener, ¿no? Pues cada uno necesita un tipo de alimentación diferente según qué tipo de objetivos quiere alcanzar y cómo los quiere alcanzar. Exacto, totalmente. Pues esto es importante, ¿no? Porque no es lo mismo una persona deportista que una persona que, bueno, pues que no practique tanto el deporte, aunque el deporte sea fundamental para todos y también en diabetes. Vamos a ahondar un poquito en ti, en conocer a Consol. ¿Quién es Consol? Ya sabemos que es farmacéutica, nutricionista, especializada en diabetes. Eh, Te diagnosticaron precisamente esta patología muy jovencita, con 10 años. ¿Recuerdas cuál fue tu primer recuerdo o qué es lo primero que se te viene a la cabeza de aquel debut, de aquel diagnóstico? Yo siempre le he dicho, yo no me acuerdo mucho, porque ya te digo, era muy pequeña y obviamente toda la responsabilidad cayó en mis padres, pero sí que recuerdo que yo estaba en el cole y a mí me costaba mucho llegar del cole a casa y mi cole estaba muy cerca de mi casa, es decir, mi colegio estaba a 5 minutos. Y mi madre veía que me costaba mucho llegar. Y sí que es cierto que yo recuerdo que hubo una temporada que estaba pues muy cansada y ya empecé a tener los síntomas de la diabetes como tal. Empecé a perder mucho peso, bebía mucha agua, me levantaba mucho a hacer pis y estaba muy cansada. Pero sí que es cierto que como era tan pequeña, aunque sí que tengo como bagaje de ciertos aspectos, ¿no? Pero creo que es más lo que me han contado que lo que yo recuerdo. Sí, exacto. Em, sí que me acuerdo, porque tengo fotos, pues, de la hospitalización, del estar los 10 días en endocrinología infantil, todo el proceso y el volver a casa y pincharme, ¿no? Pero realmente es lo que te digo, yo ahora me preguntas y yo no tengo conciencia de sentarme a comer y no realizar, todos los pasos diabetiles que digo yo, no los recuerdo. Yo siempre lo digo, no los recuerdo, no tengo un recuerdo previo, pero siempre lo he dicho, a mí la diabetes nunca el diagnóstico fue más duro para mis padres, obviamente, y claro, yo lo que quería era ponerme la insulina y empezar a correr y jugar, no quería otra cosa, obviamente, yo era muy pequeña. Pero luego ya durante todos los años que llevo con diabetes es lo que digo, ¿no? Nunca recuerdo mala experiencia como tal con la diabetes, nunca he tenido ningún problema. He podido hacer lo mismo que mis compañeros. Sí que es cierto que he llevado, pues, como cualquier persona con diabetes, ¿no? Todas mis herramientas, pues si me iba de Exacto. excursión, mis padres tenían que decir, pues, que lo que necesitaba, qué medidas había que tomar. Pero nunca he tenido ningún problema. Me he ido de viaje, o sea, he ido al instituto, me he sacado 2 carreras, he hecho un máster, Jo, mm, me he ido de viaje, he hecho una vida con diabetes y mi vida con diabetes ha sido igual que cualquier persona sin diabetes. Obviamente teniendo en cuenta siempre, pues, las herramientas que tenía que tener en cuenta, ¿no? Pero en cuanto a mi diagnóstico, fue más
el involucrarse mis padres, porque sí que es cierto que en mi familia ya había personas con diabetes tipo 1. Ajá, vale, Uno de mis tíos, o sea, el primo hermano de mi padre y el hermano de mi padre tienen diabetes tipo 1. Y bueno, pues claro, mi familia ya conocían lo que era la diabetes, no tan de lleno, porque obviamente, pues, aunque ya, sea tu hermano, pues exacto, ya no es lo mismo que tu hija, que mi padre siempre me lo no, ha dicho, mi padre conocía muchas cosas, pero bueno, claro, al final cuando ya te toca vivirlo en casa, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero ya te digo, no recuerdo un mal diagnóstico, recuerdo que sí, fue una noticia que vino y te cambia, pero se afrontó todo como creo que al final se debe afrontar, ¿no? Mis padres tampoco nunca me pusieron ningún problema, siempre, eh, pusieron por delante lo que yo quería hacer a la diabetes, ¿no? Y que obviamente yo aquí siempre lo digo a muchos papis que me preguntan por redes sociales o que vienen a consulta y que, ay, y es que no sé lo que va a pasar, ¿no? Y mi padre y mi madre sí que en aquel momento, no sé si lo hicieron bien, pero para mí sí. Cada uno aquí toma las herramientas que puede, ¿no? Y toma el control como puede, pero siempre era preguntarme qué quería hacer, dónde quería ir y si me sentía cómoda, y cuando yo iba respondiendo, pues íbamos viendo, ¿no? Cómo prepararme para cierto plan o cierta actividad y exacto. cierta cosa que había que hacer. Planificarlo para que tú lo pudieras Planificarlo. disfrutar y llevar a cabo. Exacto, Adaptar la diabetes a la vida que Consol quería llevar y no al exacto. revés. Y no al revés. Que siempre es al final lo que digo, ¿no? Y intentar tampoco como porque muchas veces tenemos muchos miedos, que yo lo entiendo y lo vivo en consulta Sí, sí, directamente, por supuesto. bueno, luego hablaremos si es un poquito más, pero que, en diabetes vale la pena nunca adelantarse a lo que pueda pasar cuando aún no ha pasado, porque es que si no, entonces muchas veces no hacemos nada, ¿no? Que yo siempre es lo que intento decir, no te adelantes a algo que aún no sabes si va a pasar o no. Lo importante es que tú lleves las herramientas, ¿no? Necesarias para el momento en el que estés y ya está. Y a partir de las herramientas las sabes utilizar, porque, bueno, en mi caso, todas las personas que trabajan conmigo, ¿no? Pues les doy las pautas, hacemos todo el entrenamiento en cuanto a tratamiento, nutrición. Ahora es, pues, salir al día a día y probar. Es que si no lo hacemos, no lo sabemos. Tampoco. No, no, exacto, porque a no todo el mundo va a tener la misma respuesta a según qué actitudes o qué alimentación tampoco o qué actividades, ¿no? Con lo cual también entra un papel fundamental que es conocerse a uno mismo. Y si no jugamos y no nos enfrentamos a nuestros miedos y hacemos la vida que realmente queremos hacer, nunca vamos a saberlo, ¿no? Tenemos que, bueno, pues planificarlo, sí, conocer las herramientas, pero también pues atrevernos a hacer lo que queremos hacer y no poner ni la diabetes de excusa ni tener ese miedo atroz que nos impida avanzar, porque entonces es cuando la patología nos está ganando, ¿no? Sin perderla de vista nunca, teniéndola muy, Exacto, muy presentes, siendo conscientes y siendo, bueno, honestos, ¿no? Con lo que hay, pero por favor, que tenemos que vivir y hacer lo que nos gusta. Yo no sé cuándo fue, si debido a esto o no, tu pasión por la nutrición nació por todo ese conocimiento que de forma obligada, ¿no? Impuesta por de niña tuviste a nivel nutritivo, o sea, de nutrición, o no. ¿De alguna forma te creció esa motivación a estudiar nutrición y farmacia por el diagnóstico en diabetes o por tu propia experiencia? ¿Veías algún vacío en tu entorno que creías que podías aportar algo más? sí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y no lo voy a negar, pero porque tengo un recorrido también, aparte de la diabetes, tengo un recorrido y sí que lo he dicho en redes, en algunas otras entrevistas que hemos hecho, ¿no? Que yo a los 2 añitos de edad, ya tuve una patología bastante importante en la que estuve 11 días en la UCI, casi me quedo allí. Mis padres les dijeron que, bueno, que si no funcionaban los últimos tratamientos, pues probablemente yo no salía de la UCI. Y claro, yo salí con 2 años de edad, pues sin andar otra vez, no podía moverme, no podía hacer nada, y todo tuvo que ver con una patología digestiva muy fuerte. Gracias a un tratamiento nutricional último que tenía que ver mucho con probióticos, prebióticos
pero era todo natural. Y con las pautas que le dieron a mi madre en cuanto a nutrición y tal, pues salí adelante. Luego, a los 10 años, vino la diabetes y se instauró en mi vida. Y claro, pues bueno, todo tenía que ver con la nutrición. Sí que es cierto que poco tiempo después, yo ya pasada la diabetes, al poco tiempo después me vino síndrome de ovario poliquístico, que no conocía yo muy bien, que tenía que ver con tema de autoinmunidad, pero sí, tiene mucho que ver. Mm, Ya mm, esto ya sí, nos vamos a otras patologías. Y a los 18 años me vino el tema del hipotiroidismo. Entonces sí que es cierto que yo al final toda mi vida tuvo que ver con la nutrición. Y yo mm, sí que es verdad que pasé momentos en los que ya no sabía ni qué podía comer ni qué podía hacer. Pero luego me di cuenta exacto. que no era tan complicado, que era más bien que nadie se había sentado a ver todas las partes de mí, ¿no? A integrar todas las partes de mí, a sentarse conmigo, a contarme específicamente qué era lo que yo necesitaba, cómo me sentía cuando comía y cuando no, porque había cosas que a mí pues no me sentaban igual que otras. Y al comprender más la nutrición me di cuenta que yo quería estudiarla más a fondo y saber más. Obviamente, pues bueno, ya ni te cuento, ¿no? Lo del tema del tratamiento, pues bueno, la diabetes en sí conllevaba el tratamiento. Y yo pues no quería quedarme solo con el tema nutricional. Y justamente es que esto yo creo que fue como un rayo de luz, ¿no? El primer año que entré yo en la carrera, era el primer año del doble grado. Yo hice las 2 carreras a la vez. Y era el primer año del doble grado en farmacia y nutrición. Y a mí me cogieron en farmacia y me ofrecieron el doble grado. Una vez yo ya había entrado en la carrera. Y dije: "Bueno, pues sí", porque mi idea era primero hacer una carrera y luego, pues, porque me convalidaban muchas, hacer la otra. Y claro, dije: "Esto es el destino que me está llamando", que yo siempre lo he dicho, el destino me estaba llamando. Entonces, cogí el doble grado y fui la primera promoción del doble grado aquí en Valencia. Y la verdad que sí, o sea, mi vocación vino a consecuencia, ¿no?, de todas las vivencias que yo viví y que también notaba que, aunque yo iba al endocrino, y sí que es cierto que yo nunca me puedo quejar de mi servicio de endocrinología, siempre me han enseñado mucho, pero a mí siempre me faltaba la parte de porque, pues, yo había veces que decía: "Es que no ¿Consol? ¿qué pasa ¿Consol? si un día no desayuno? ¿Será tan?". Sí, Sí, perdona, que se había cortado. Contabas vale. cuando ibas al endocrino que notabas Que notaba a algo. lo mejor, pues, que por lo que sea, decía yo, pues, oye, si no me apetece desayunar, tan malo será, teniendo diabetes, o a lo mejor no me apetecía merendar. Y yo decía, ¿será tan malo que una persona con diabetes? Porque en aquel entonces yo comía 6 veces al día, o sea, hacía Sí, hasta sí. resopón. Y yo, claro, ya empecé a investigar, empecé a mirar y claro, pues ya cuando vino la predisposición a poder hacer las 2 carreras, no me lo pensé 2 veces, no me lo pensé 2 veces. Y la verdad que sí, todo tuvo que ver un poco con mi historia, ¿no? Al final. Y la verdad que, bueno, se convirtió ya no solo en que quisiera estudiarlo por mí, sino porque si podía dedicarme a algo que pudiera ayudar a personas que estuvieran en mi misma situación, iba a hacer todo lo posible por llegar a ello. Y a día de hoy, pues me dedico a ello y no puedo estar más contenta, vaya. Enhorabuena, Consol, porque desde luego menuda historia, ¿no? Ese sistema inmunológico que se parece un poco al nuestro, ¿eh? Por lo que has contado, yo también sufro de hipotiroidismo, luego también celiaquía, vitíligo, es decir, el sistema inmune nuestro a veces tiene un humor un poco eh, ¿no? Pero tú supiste darle la vuelta. Dijiste, bueno, pues yo quiero ahondar en este tema, quiero conocer más para poder aprender, primero para mí también, ¿no? Y para poder aportar a los demás y poder ayudar. Porque yo creo que todo el mundo nos hemos sentido de alguna forma identificados, como tú has contado, cuando vamos a nuestra consulta de endocrino, que por supuesto, lo que dices, ¿no? Hay muchos profesionales que te abren sus puertas y te dan toda la formación que ellos tienen, pero hay muchas respuestas que se quedan en el tintero porque cada uno somos de una forma diferente, ¿no? Y lo que has comentado, ¿no? Pues eso de comer 6 veces al día, que nos decían, parecía que si te saltabas el almuerzo o el desayuno era un pecado. Hay mucha gente que a lo mejor tiene molestias digestivas al levantarse y a lo mejor no es el momento idóneo para tomar un desayuno y quizá no pasa nada
retrasarlo, ¿no? Y ver cómo se puede adaptar la insulina a esa necesidad del paciente, ¿no? Pero esa historia que has contado, bueno, pues desde luego, enhorabuena por esa decisión de estudiar las dos carreras a la vez, ahí es nada, y ahora, bueno, pues con todo lo que tú estás desarrollando a nivel profesional. Ahora sí que estamos en la carrera, estamos estudiando. Es que de nutrición se oye muchísimo, pero al final la nutrición es ciencia. Yo entiendo que es Ujú. una ciencia, ¿no? Entonces, tú escuchaste de nutrición, me imagino que se hablaría también de algunas patologías, no lo sé, desconozco totalmente, pero algunos mitos en la alimentación para diabetes, por ejemplo, que comentasen algo durante la carrera que a ti te sorprendiese o te echase para atrás o no sé, o era bastante eh, coherente todo con respecto a lo que tú habías vivido. Bueno, yo aquí voy a ser muy sincera y lo he dicho siempre. La carrera de nutrición te da las bases de lo que es la ciencia de la nutrición, pero nada tiene que ver en lo que es la patología. O sea, no, no tiene nada que ver. Porque, por ejemplo, sí que te ponen casos clínicos en algunas asignaturas y todo esto, pero, por ejemplo, cuando estudié yo la parte de nutrición en diabetes, que nos Exacto. enseñaron el tema de los carbohidratos, claro, yo cuando me lo estaban contando, hablaban de intercambios de carbohidratos. No sé si a lo mejor a ti te suena, Susana, pero antes, al principio de hace muchos, muchos años, se hacían intercambios. O sea, 20 gramos o 40 gramos de pan es una manzana. Y así se iban Sí, intercambiando sí, sí, alimentos, sí, ¿no? exacto, sí. Vale, pues así me presentaron a mí la nutrición en diabetes. Claro que eso era la nutrición que le habían enseñado a mi tío hacía, pues, A mm, eso iba, 40 a años. eso iba, a eso iba. Entonces, yo en la carrera como tal, no vi nada nuevo que a mí es más, los intercambios yo ya ni los utilizaba. Es que yo prácticamente los intercambios, no, a día de hoy, que vivimos, o sea, casi todas las personas que diagnostican con diabetes llevan los sensores, es que ya no les hablan de intercambio, no les hablan de nada, porque directamente te pones raciones en el sensor o en la bomba o pones gramos, etcétera, ¿no? Pues imagínate, yo cuando acabé la carrera, yo conocía todo sobre la nutrición en diabetes, pero no lo conocí gracias a la carrera. Eso sí que es cierto. El tema de patologías queda muy, muy alejado de lo que es luego el tema asistencial en consulta. Por eso luego existen los másters de especialización o bueno, o tú ya tienes tu propio bagaje, ¿no? Y eres experta en algo, porque también es verdad que el tema de nutrición y el tema de la gente que estaba en la carrera, por ejemplo, sí que es muy común que hayas pasado por algo por lo que realmente estés estudiando nutrición, ¿no? Al menos en mi año fue muy característico, casi todos mis compañeros alguno tenía una patología digestiva o había pasado por alguna patología en concreto y quería saber más sobre ello. Entonces, te haces un poco experto de lo que viene contigo, ¿no? Y luego hay gente que, pues, que a lo mejor no tanto, que es más nutrición deportiva o algo en específico. Y va un poquito así. Pero en cuanto a ciencia, ciencia, obviamente la nutrición es una ciencia, pero en cuanto ya a la patología específica, ya acabas aprendiéndolo o por tu propia experiencia o porque realmente te especializas en un máster o ya en consulta, que es cuando empiezas a ver más casos, ¿no? Y dices, vale, pues me gusta más esto, me gusta más lo otro. En mi caso fue claro, a mí me guiaba mi Lógico. patología. Lógico. No, porque por eso luego encontramos, ¿no? Nutricionistas especializados en ejercicio físico, actividad física, otros en patologías, ¿no? Que también se ve cada vez más en tema de celiaquía, en tema de hipotiroidismo, para conseguir un objetivo o para conseguir otro. Pero al final las bases, ¿no? de la nutrición es lo que os enseñan a todos. Es una ciencia y por lo tanto hay una base científica en cuanto a esto. La Sí. famosa pirámide que todos hemos visto siempre. Esa pirámide. ¿Qué nos puedes contar de esa pirámide alimenticia? Bueno, en cuanto a la pirámide alimenticia, a ver, sí que es cierto que hace no mucho hubo una pequeña revisión que ya le hicieron algunos cambios. em,
la pirámide me pasa un poco como las intervenciones nutricionales, ¿no? No creo en una pirámide. Yo como nutricionista siempre he dicho, no creo en una pirámide, pero ¿por qué? Porque si no creo en una nutrición general, me es muy difícil generalizar a nivel poblacional una pirámide en concreto. Pero si pudiéramos poner algo como pirámide, para mí siempre sería lo natural. Quiero decir, lo que es, que no lleva plástico, por así decirlo, y que sale de la tierra o que lo cuidas Exacto. tú y lo llevas, ¿no? Del cuidado a la mesa. Para mí sería eso la base de una buena pirámide nutricional y saludable para todo el mundo en general. Ahora, yo como nutricionista tengo que decir que no creo en la pirámide nutricional dentro de la población en general, porque es muy difícil llegar a un punto general para todo el mundo, ¿no? A un Basarnos en consenso sobre la mejor alimentación para cada uno, o sea, para todo el mundo por igual, no. Cada uno no, tiene sus necesidades, sus propias exacto, necesidades. exacto. Obviamente, lo que para mí sí que es básico es que obviamente pues el alimento sea natural, sea fresco, sea de temporada, sea de calidad. Eso es, fresco, de temporada, que parece que se nos ha olvidado, que muchas Sí, veces demandamos tener tomates todo el año y no puede ser, ¿no? Por eso exacto, vienen de otro sitio. Entonces, como comían nuestros abuelos, ¿no? Limpio, natural, quizás no tan cargado de grasa o carbohidrato, porque ahora también gastamos mucho menos, ¿no? Dependiendo exacto, de las profesiones, pero natural. Es lo más sano, exacto, ¿no? sí, Ni precocinados, ni con aditivos, ni con todo lo que queramos echarle después, que al final no es alimentación, sino que son otras cosas que no nos van a favorecer en absoluto. Hablamos de nutrición, pero es que, claro, si hablamos de nutrición, ¡buah! Se abre un melón importantísimo, porque existen, sobre todo a raíz de las redes sociales también, ¿no? Que están muy bien, pero que también son una bomba de relojería o pueden convertirse en una bomba de relojería en determinados sectores de población, dígase la adolescencia, ¿no? Las famosas dietas keto que escuchamos que hay mucho debate en cuanto a algunas personas que dicen que defienden para personas con diabetes, otras que no, incluso para la población en general. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Yo lo tengo claro, ¿no? Que es un poquito como lo que decía antes. Si la alimentación en esa persona en concreto está bien explicada, la lleva bien, le adapta bien a su día a día, a sus hábitos, ¿por qué no? Porque aquí sí que siempre lanzo una pregunta, ¿no? Hay muchos pacientes que me vienen a consulta y me dicen, es que yo ya no quiero decirle al endocrino cómo como, porque a lo mejor han bajado más la cantidad de carbohidratos o han Mm, empezado a tirar más por esas verduras, esa proteína y no tirar tanto de la parte de carbohidrato porque se sienten más a gusto y más cómodos. Entonces, ya no es, que sí o sí tengo que hacer keto, porque tengo que hacer keto. No, no, yo sigo defendiendo que no hay una nutrición general, ¿no? Pero siempre yo pregunto lo mismo, ¿estás cómodo? ¿Te encuentras bien ahí? ¿Tienes buenos valores de glucemia? ¿Te crea exacto. ansiedad? ¿Te crea alguna dependencia? Si es todo un no y que encima tengo buen control glucémico, ¿por qué no? La dieta keto o cetogénica, que muchos han oído hablar, es una alimentación basada en que prácticamente no contiene carbohidrato, que lo máximo que contiene son 5 raciones diarias. Estamos hablando de, pues eso, una ración en el desayuno, 2 raciones en la comida y una ración en la cena, si llega. Vamos, un trocito de pan por ponerlo en el desayuno, algo de arroz o de pasta o de patata al mediodía, No incluso llega, o algún sea, tipo... no está No llega, permitido como tal. ¿A qué me ¿vale? refiero? Una alimentación keto sí que tiene esa restricción del carbohidrato blanco refinado que conocemos. Y lo que inserta como carbohidrato son las verduras de bajo índice ¿Eh? glucémico, Claro, que ¿vale? también tienen hidratos, que también son Claro, hidratos, ¿eh? Que mucha que, gente piensa que no. que luego también está el problema ese de pensar que hay alimentos libres, ¿no? No hay alimentos libres porque a día de hoy No, también conocemos que tanto la grasa y la proteína en altas cantidades luego se convierten en glucosa. Entonces, eso una es. alimentación keto es
mala como tal, no me gusta etiquetar ni mala ni buena nada, es lo que digo siempre, ¿no? Que siempre vale la pena preguntar a la persona, ¿estás cómodo con este tipo de alimentación? ¿Crees que la puedes llevar en tu día a día? ¿La ves factible para perdurable en el tiempo? ¿Te sientes cómodo? Entonces, lo que yo digo, ¿no? Una alimentación cetogénica sí que tiene que llevarse bien correctamente, que si necesitas pautas de algún nutricionista que te ayude a hacerlo, puede ser una opción y una herramienta que puede utilizar cualquier persona si de verdad se siente a gusto con ella y no tiene por qué ser peligrosa. Es peligrosa cuando tú la estás haciendo desde la restricción y desde el no salir de ella, ¿no? Yo hago este tipo de alimentación y si imagínate, que es que esto también me ha pasado, ¿no? Yo decido hacer alimentación cetogénica de lunes a viernes, ¿por qué no? Decido comer muy poquitas raciones entre semana porque me siento cómodo en casa, pero luego el fin de semana, pues como yo conozco contar las raciones, luego el fin de semana como más raciones y me va bien. Pues oye, pues también estaría bien, ¿por qué no? Entonces, ¿hacer cetogénica está bien o está mal? Ni está bien ni está mal. Está bien si se adapta a ti, si te sientes cómodo con ella, si no te crea una restricción, si no te crea una dependencia por ese tipo de alimentación, ¿no? Cuando no estaría bien por ponerle el concepto, ¿no? De bien o mal. Em, no estaría bien si obviamente a ti, pues, te crea un estrés, una dependencia, un malestar. Entonces no es la mejor herramienta que puedes usar. Pero bien explicada y bien gestionada, hay mucha gente que la lleva, más gente de la que pensamos, muchísima más gente que no sabe ni que la hace, ¿eh? Sí, exacto. Ojo. Quizá ¿cómo sería, por ejemplo, el desayuno, comida y cena de una persona que lleva este estilo de dieta? Pues mira, y además yo lo dije en mis redes sociales, llevo una temporada que la estuve llevando como tal. Y te puedo decir, pues un menú diario, y lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados a todo tipo de cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me levantaba por la mañana, desayunaba mi café con leche de almendras, cero azúcares, cero carbohidratos, con huevos revueltos y espinacas, unos huevos revueltos con espinacas, y no comía nada hasta la hora de comer. Y luego en la hora de comer, pues me hacía mi bol de ensalada con media ración de carbohidratos y dos buenos trozos de pechuga con parmesano y bien de grasa y proteína, que digo yo. Pero claro, que aquí tenemos que tener en cuenta que yo tengo el conocimiento nutricional. Entonces yo lo que hice es adaptar esa nutrición a las necesidades energéticas que yo tenía. Y luego, pues la cena se basaba prácticamente más en pues otra verdura cocinada, ¿no? Por ejemplo, pues ponte unas alcachofas con jamón. Pues eso sería un día de una persona que hace un día una alimentación cetogénica, que a lo mejor en ese día yo me había comido de carbohidrato puro como tal, me había comido 2 raciones, Mm, pero a lo mejor me estaba comiendo 300 gramos de alcachofas. Es que 300 gramos de alcachofas es un plato así de grande, Es mucho, es mucho. es muy grande, llena muchísimo y solo es una ración. Pero claro, es que ahí hay que saber mucho y hay que hacerlo bien. Pero hay gente que se encuentra cómodo con ese tipo de alimentación. Yo todo fue por puro gusto de descubrir y por puro gusto de ver a ver qué pasaba. Y la verdad que a mí me fue estupendamente bien. Y yo siempre lo he dicho, a mí me fue muy bien. Pero creo que aquí no es que a mí, por ejemplo, es lo que no me gusta, porque a mí me ha pasado personalmente y lo he dicho abiertamente que cuando tú vas al endocrino y a lo mejor le comentas el tipo de alimentación que estás haciendo, estás llevando, tú te sientes más cómodo, ves que tus leucemias van mejor, sea como sea la alimentación que hayas decidido tomar, ¿no? Pero si le pones un nombre raro que no se entiende o que es nuevo, la reacción normal es a enfadarse con el paciente. Y eso es lo que yo digo que en mi consulta no pasa. No pasa. Quiero decir, tú llegas a mi consulta sin saber bien cómo gestionar tu diabetes y has decidido bajar carbohidratos porque te sientes más cómodo, bien, porque a lo mejor hay muchas otras cosas que no conoces, porque a lo mejor no conoces tu ratio, no conoces tu factor de sensibilidad, no conoces otros aspectos que son fundamentales. Entonces, tenemos que entender que la nutrición en diabetes no es solo una cosa. Y el tema de pues, la cetogénica se puede realizar, sí, bien hecha, sí. Si te sientes cómodo con ella, ¿es factible? Sí. Ahora, si no te sientes cómodo con ella, te estresa, no te gusta,
no te sientes cómodo, entonces no es tu herramienta nutricional, pero es una herramienta nutricional que sí que se puede usar bien usada. Por supuesto, con un conocimiento. Hombre, yo, según te he escuchado lo que has comentado que tú comías durante ese periodo, yo puedo decir que soy muy similar. Quiero decir, yo me meto muy poquito hidrato a lo largo del día, excepto cuando voy a hacer deporte. Cuando voy a hacer deporte sí que meto un aporte más porque sé que mi cuerpo lo necesita porque yo además ya lo tengo testado, ¿no? Pero al final ahondamos en lo mismo, en el autoconocimiento, en conocernos cada uno, en testar lo que nos funciona y que tengamos unos resultados óptimos a nivel de salud y a nivel de general de estado, tanto psíquico como físico, ¿no? Y sí que es verdad que existe como ese rechazo, ¿no? Cuando vas al endocrino muchas veces, yo recuerdo hace años, ¿no? Que le comenté, no, y es que ceno ensalada, pero ojo, una ensalada completa, lo voy variando, ¿no? Tomate, bonito, a veces le echo huevo, otras veces un poquito de queso, de no sé qué, o sea, voy variando tal, y luego con un yogur natural me quedo súper bien. Le parecía, ¿no? Como no puede ser. Bueno, pues sí, porque si yo he comido suficiente proteína y a mí mis glucemias van bien, ¿por qué tengo que cambiarlo, no? Al final nosotros también nos conocemos y sabemos lo que nos funciona y lo que no nos funciona. Esto no quiere decir que para todo el mundo tenga que ser lo mismo, todo lo contrario, simplemente que nos tenemos que conocer. Ni que en todos los momentos de nuestra vida tengamos que hacer lo mismo, tampoco, ¿no? Según las necesidades que tengamos cada uno, ¿no? Tanto Claro. a nivel energético y tema de calorías, etcétera, ¿no? El ser un poquito más abiertos, ¿no? A nivel nutricional, quizá, Consol. Sí, y sobre todo también, pues eso que decía, ¿no? Que has estado enseguida de acuerdo conmigo, que que para mí lo importante es que el paciente esté cómodo y esté contento con lo que está sacando. Entonces, para mí, o sea, es que a mí también me ha pasado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no pasa tanto por obligar al paciente a comer determinada cantidad de carbohidrato, determinada cantidad de lo que sea, sino de escuchar y de ver realmente hacia dónde quiere ir esa persona y cómo se siente más cómodo. Pero ¿por qué esto es importante en diabetes? Porque yo me he dado cuenta, y además es que en todos los años que llevo trabajando, te digo que no he tenido ningún paciente que no haya mejorado su diabetes de ninguna manera. O sea, quiero decir, que siempre han mejorado a positivo, más o menos. Hay personas que de repente han mejorado 2 puntos, hay personas que medio punto, pero bueno, que no, aún no tengo a nadie que. ¿Pero por qué? Porque yo nunca les diré que algo no lo pueden hacer. Si se sienten más cómodos ahí, vamos a ver todas las herramientas que tenemos, ¿no? Para que con eso que tú quieres hacer, cómo podemos llegar a tener los mejores controles, porque al final tú, también otra cosa que tampoco quiero que parezca como que la alimentación cetogénica es súper maravillosa, que tú tienes que conocer que una alimentación cetogénica a lo mejor sí que te pide pues otros pinchazos, ¿no? Intermedios debido a que vas a comer más grasa, más proteína. Pero claro, cuando no te lo explican y te riñen, crea mucho rechazo al paciente y además no crea esa adherencia buena al tratamiento y al conocimiento de su diabetes. Entonces, para mí eso es muy importante porque cuando tú escuchas a la otra persona y tienes en cuenta, ¿no? todos esos parámetros, la persona es mucho más receptiva a todo lo que le Receptiva. digas. Sí, a todo lo que le digas. Entonces, si tú le escuchas directamente y adaptas, luego cuando le dices, mira, ahora estamos haciendo una alimentación de tantas raciones, tal. Y a lo mejor es que sin darte cuenta, un día te pregunta, que es lo que me pasa muchas veces, un día te pregunta, oye, pues es que me apetecería probar esto, pero puede ser me da un poco de miedo porque aún no lo he hecho nunca. Pero yo empiezo, vale, pero ya conocemos lo que es una ración de esto. Imagínate que vamos a comer una ración, voy a poner un ejemplo de lo que decíamos antes de los premios, ¿no? Pues que me quiero comer un helado de chocolate un día. Pues vamos a ver cuántas raciones hay y cómo hemos hecho con las otras raciones. Vamos a ver cómo podemos adaptar para esas raciones diferentes, porque obviamente sabemos que no todos los carbohidratos se absorben igual, pero vamos a ver cómo podemos hacerlo, porque ya conocemos tu ratio porque para mí lo importante es que luego la persona que come pocos carbohidratos puede sacar su ratio igualmente y su factor de sensibilidad. Entonces, cuando tú has sacado su ratio y su factor de sensibilidad, ya conoce lo que es, se siente más cómodo para hacer esas comidas fuera de casa y esas cosas que a lo mejor no son las más idóneas, pero lo hace bien. Lo importante en diabetes tenemos que entender que el control glucémico o la buena gestión glucémica
pasa porque tú en tus hábitos normales lo lleves genial, pero que cuando salgas fuera de casa también sepas hacerlo. Traspasando lo Es- que haces mm, fuera. Y para eso es importante, ¿no? Pues que en vez de regañar o sobredimensionar ciertos aspectos nutricionales, más bien escuchar y ver qué herramientas está tomando esta persona, cómo lo va haciendo para sacar esos dos conceptos fundamentales que yo siempre digo, la ratio y el factor de sensibilidad. ya Cuando está. conoces eso, ya mm, hay que ver la sensación del paciente. Y entonces la adherencia al tratamiento y la adherencia a lo que es la gestión de la diabetes funciona mucho mejor, mucho mejor. Porque quizá estás adaptando o consiguiendo mejores lo que realmente haría el páncreas, ¿no? En función de la alimentación, en función de la actividad física, estás llegando a ese punto, ¿no? Lo otro al final es como eh, una dictadura, ¿no? No me salgo de este patrón para ver si todo funciona, pero realmente la vida no es así. Y la persona se puede sentir un poco como atrapada, ¿no? Prisionera, cuando, sobre todo cuando sale fuera y se enfrenta a que, bueno, pues que cuando va a comer a un restaurante o tiene que improvisar otro tipo de comida que no es la que él controla o ella en su casa, pues que se sienta libre y se sienta consciente de lo que va a hacer, cómo lo puede gestionar y puede disfrutar de ello, ¿no? Como el resto, ¿no? Que sabemos que hay muchos factores que van a influir, cuánto, o sea, si lleva el alimento salsa o no, cuánto tiempo ha estado cocinado, porque incluso el tiempo de cocción influye mucho en el índice glucémico, si está al dente, si está demasiado hecho, etcétera. No hay demasiados factores que influyen, pero por lo menos que lo básico lo pueda gestionar y sobre todo disfrutar, que no se sienta o no sienta miedo a poder salir a cenar, ¿no? Simplemente, Sí, sí, ni culpable, totalmente. Sí, sí. ni culpable. Eso es la clave. Así es que yo lo digo. Bueno, y una parte de que siempre también tomo muy en consideración, ¿no? Que luego, por ejemplo, en el programa que yo llevo de nutrición, que al final sí que están 3 meses conmigo, una parte que no he quitado nunca es esa educación en diabetes y, por ejemplo, pues ver las herramientas para comer fuera de casa, ver las herramientas para ejercicio, nutrición y diabetes, que yo sé que son muchos factores, pero que siempre vale la pena tener las bases bien asentadas para conocer, porque luego, si tú tienes las bases bien asentadas, para todo lo demás es mucho más fácil de extrapolarlo, ¿no? Entonces, conociendo bien las bases, luego el resto va viniendo poco a poco, obviamente, sin prisa pero sin pausa, va viniendo. Entonces, por eso lo de fijarse tanto en cuántos carbohidratos come esa persona y que le va a dar algo, creo que no es la clave para nada en la importancia de una buena gestión y una buena adherencia, ¿no? Al tratamiento y a la diabetes en general. Para mí no lo es y bueno, dentro de lo que al final acabo yo haciendo, como es mío, a mí me funciona muy bien, no tengo quejas aún por parte de nadie, así que yo siempre he creído que al final las bases son fundamentales, no poner barreras a la persona que hay delante, escucharlo bien y es al final como acaba viniendo todo. Por supuesto, si el paciente se siente escuchado, al final va a abrirse mucho más, va a ser mucho más sincero con el otro profesional, ¿no? Porque muchas veces te sientes cohibido. Y dices, no, no, ¿cómo le voy a preguntar esto si me va a caer? Vamos, no, no, mejor me callo. Pero al final puede que lo haga de una forma inadecuada, ¿no? Porque no tiene todos los conocimientos que le faltan. Sin embargo, si sabemos escuchar, somos más abiertos como profesionales, pues esa persona va a abrirse de otra forma y nos va a contar lo que quizá no nos hubiese contado de otra forma, ¿no? Ya, otro tema que me gustaría tocar contigo sería la nutrición en la mujer, sobre todo en la mujer con diabetes. Hablemos cuando el tema menstrual, que sabemos que a muchas de nosotras nos afecta, eh, desarrollamos una resistencia a la insulina a unas personas antes de la menstruación, otras durante la menstruación sufren más hipoglucemias. Y yo creo que es otro tema que no se ha hablado mucho o todo lo que se debería en algunas consultas de endocrinología. ¿Qué pautas nos podría dar Consol o qué consejos a las mujeres para evitar esos picos o esa resistencia a la insulina los días previos a la menstruación o lo contrario, las temidas hipoglucemias continuadas durante los días de la menstruación?
Pues mira, como a lo que viene siendo lo que me define, la base, ¿no? Primero, y esto siempre lo digo y a todas mis pacientes lo digo, que sé que el periodo menstrual puede ser un quebradero de cabeza, lo he vivido y lo vivo, pero para mí lo más importante es conocer mi periodo. ¿A qué me refiero con esto? Coger un calendario, un ¿Listo? calendario y apuntarme cuándo me viene el periodo. Es el primer paso. ¿Por qué? Porque así me ayuda a conocer cuándo me viene el siguiente periodo. Entonces yo ya conozco cómo son mis ciclos menstruales y lo primero que tengo que hacer es la base, conocer mi ciclo menstrual. Por ejemplo, pues bueno, si a mí me vino la menstruación el 7 de abril, yo sé que ahora mismo estaré en fase premenstrual para que me venga el siguiente periodo, ¿no? Entonces yo si ya sé más o menos mis fechas, yo sé que, y aquí siempre vendremos, ¿no? Las de, no, pero es que yo soy muy irregular, habrá mujeres más irregulares u otras, pero es que es esencial que conozcamos nuestro periodo para poder llevar mejor gestión de esa fase, ¿no? De ese momento. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo conozco un poquito más mi periodo, ya puedo tomar decisiones más acertadas y más conscientes, porque puedo hacer dos cosas o jugar con mi alimentación y no mover mi tratamiento, o puedo mover mi tratamiento y no mover mi alimentación, porque en diabetes Exacto. no es solo una cosa. ¿A qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, ¿vale? Voy a poner un ejemplo para que se vea mucho más sencillo. Yo la fase premenstrual la noto mucho, noto mucho esa resistencia. Y yo ya Mm. tengo claro cuándo me va a venir el periodo, ya conozco mi periodo, ya es algo que llevo practicando muchos años, pero sí que es cierto que como yo ya lo tengo apuntado, pues en la fase premenstrual siempre son unos 5 días antes previos al sangrado, ¿no? Pues yo Eso qué es. hago, esa semana de antes, yo sí aumento 2 unidades de lenta y a mí me ayuda a no caer en hiperglucemia. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo ya directamente tengo el sangrado, ese mismo día yo ya me bajo esas 2 unidades de lenta Eso es. y no muevo mi nutrición. Pero también otra herramienta es, yo tengo más resistencia a la insulina. Bueno, pues puedo ponerme una semana más bajita en carbohidratos, tirar más por Eso es. proteína magra de calidad, más verdura, más ensaladas, más intentar pues, bajar la cantidad de carbohidratos y al efecto contrario, en la fase de menstrual, donde ya tengo el sangrado, pues aumentar otra vez la cantidad de carbohidratos que como normalmente, ¿no? Y jugar con esas dos vertientes. Es lo que siempre digo, es que en diabetes y en nutrición en diabetes no solo es una cosa, se pueden hacer varias herramientas. Y para mí, por ejemplo, la herramienta más fácil es esa, mover mi tratamiento y no marearme de cocinarme de una manera distinta para mí. Para otra mujer puede ser totalmente lo contrario porque no se Claro. sienta cómoda moviendo el tratamiento, ¿no? Pues siempre digo, saber la base, conocer bien mi periodo, ir apuntándome cómo me va viniendo, ir viendo y gestionando cómo veo que va surgiendo, si yo realmente tengo esa resistencia o no la tengo, porque hay mujeres que no la tienen tanto, y a partir de ahí, pues tomar decisiones acertadas. Pero primero la base es conocer mi periodo. Cuando yo lo conozco, pues ya sé que puedo o me muevo mi tratamiento dependiendo cómo vaya viendo que van siendo mis glucemias o decido aumentar o bajar carbohidratos en función de mis necesidades en el momento del periodo. Y eso es lo que al final trabajo yo con muchas de mis pacientes. O una cosa o la otra, con lo que más cómoda se sienta una. Creo que nos ha quedado claro, ¿no? Al final las herramientas las ponemos nosotras, conocer nuestro periodo, las fechas, ¿no? Cada una de nosotras sabemos más o menos cuándo nos va a venir la regla, cuándo no, si somos más o menos regulares o no. Tener eso en cuenta para planificar o bien el cambio del tratamiento o bien el cambio de la alimentación para evitar esos picos de hiperglucemia y luego de hipoglucemia durante la menstruación, ¿no? Si es que nos afecta, porque entiendo que no a todas las mujeres, pero sí que yo por lo menos cada vez que hablo con una mujer con diabetes, muchas de ellas o un momento o en otro tienen ese problema, ¿no? Y es algo que por lo menos a mí me ha llegado a ocurrir que hace muchos años me negaban en consulta, ¿eh? Ahora ya lo aceptan, pero me negaban que tuviera algo que ver. Y yo decía, no, no, es que yo sé cuándo me va a bajar la regla porque la resistencia a la insulina existe. O sea, es tema hormonal, la diabetes tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo, con nuestras hormonas, con todo, ¿no? Entonces, con lo cual, y con muchos otros factores que todos conocemos, entonces, vamos, dos y dos. Bueno, Susana, te lo han negado a ti, me lo han negado a mí, ¿eh? Y a mí también me lo han negado. Y he Claro, dicho, bueno, pues vale. claro, Que pues al final vale, es pero estas cosas que dices, bueno, vale. mira el calendario y mira la gráfica, ¿no? Y aquí lo tienes, aquí lo tienes. O sea, no hay más ciencia que eso.
Bueno, yo creo que hemos tratado muchos temas. Podríamos ahondar muchísimo más porque nutrición, la verdad es que es un mundo yo creo que apasionante y que, fíjate lo que te digo, Consuelo, que deberían de enseñarnos en el colegio ya, como base, ¿no? Por supuesto que aprendemos mucho los hábitos en casa, dependiendo de la alimentación que nos puedan enseñar nuestros padres y madres, pero en el colegio hay muchas asignaturas, pero no nos enseñan a comer, ¿no? O el etiquetado o la forma de cocinar los alimentos, cómo influye de una forma u otra. Ahora se habla mucho también de que la leche entera, mejor entera que desnatada, ¿no? Que cambian también eso muchas veces cambia, ¿no? Parece como modas, ¿no? Pero realmente yo creo que no tenemos que coger todo, sino adaptarlo a lo que mejor se adapta a cada uno de nosotros, ¿no? Y ver que nos funciona. ¿Y tú reclamarías esa educación de nutrición en los colegios? Que nos enseñasen desde pequeñitos cómo cocinar, cómo alimentarnos, de una forma casi bueno, que estuviese dentro del sistema de educación, ¿te parecería algo correcto? A mí me parecería excelente, o sea, me parecería que debería de hacerse. Y esto me viene un poco a la idea de cuando yo debuté, porque te voy a contar una frase que no he dicho antes. La endocrina en aquel momento de endocrinología infantil le dijo a mi madre: tu hija va a poder comer de todo y hacer lo que quiera, pero todo lo que hagas en casa, bienvenido sea. Y claro, mi madre, me acuerdo que yo cocinaba mucho con mi madre. Y también me vino Mm. mucho la pasión de esa nutrición por mi madre. Yo cocinaba mucho en casa. Mi madre y yo cocinábamos, es decir, yo no bajaba al horno a comprarme empanadillas, para que me entiendas. Mi madre hacía la masa, yo hacía la masa con mi madre, le poníamos cerveza, le poníamos levadura, yo veía cómo se hacían las reacciones. Pues eso digo que dentro de la nutrición y el cocinado, fuera bromas, las antiguas cocineras eran las primeras químicas, Sí, que la exacto. química Sí, nace en sí. las cocinas. Sí, sí. Entonces, ya es cultura general, pero también es mm, que de verdad a muchos nenes y a muchas nenas les abre un mundo, porque empiezas a ver otras cosas que no se suele poner como hábito de juego, pero en mi casa sí lo fue, Pero ¿no? En lo un es, lo momento es. y es mucho porque te hace descubrir cosas que no descubres en el libro. Y luego, por ejemplo, cuando ya estudié más a fondo, ¿no? Que había una asignatura en concreto que se llamaba Química de los Alimentos, pues claro, empezamos a entender muchas cosas. ¿Y por qué se doraba el pan? ¿Y por qué la cerveza salía de una manera? ¿Y por qué se fermentaba esto? ¿Por qué se hacía mala la fruta? Entonces, parece algo como muy así de cuento y como que lo digo muy como de cuento de hadas, pero el cocinar en casa te hace aprender muchas cosas. Y creo que en el colegio ya si se hiciera directamente, o sea, si tuvieras una asignatura que fuera cocinar, también se aprenderían muchísimas cosas. Entonces creo que es algo que el cómo comer, el cómo cocinar, pero para todos en general, ¿eh? No se trata Sí, de, sí, sí, no, de hablo unos en o de general, ¿eh? otros. Hablo en general porque de aprendizaje para cada uno mismo, para aprender a ser consciente de la nutrición, ¿no? De la alimentación que tenemos cada uno de nosotros, poder jugar con ella y ganar salud. Y también Totalmente. divertirnos, porque Exacto. realmente los niños se divierten, ¿no? Porque, jo, pues al final están manejando masas, pues luego se lo van a comer, ¿no? Y creo que puede ser un aprendizaje muy bonito y que trabajaríamos mucho la salud en ese aspecto, ¿no? A nivel futuro. Creo que sería algo fundamental. Consol, ay, sí, perdona, se había congelado la imagen. Bueno, me alegro Sí, que te sí, sí, te parezca tengo por aquí. interesante, ¿no? Te parezca interesante, pues yo creo que sí, que tendría que estar dentro del sistema educativo. ¿Dónde puede Total. contactar Sí, sí, sí. contigo, Consol? Todas las personas que quieran mejorar su nutrición, que quieran recibir tu asesoramiento, ¿dónde pueden contactar contigo? Pues mira, yo paso consulta en Valencia Capital, en pleno centro de Valencia, al ladito de la Plaza de Toros. Bueno, digo la ubicación, pero si no podéis encontrarme directamente en redes, ¿vale? Ahora diré exactamente, estoy ubicada en pleno centro de Valencia, en el pasaje Doctor Serra, al lado de la Plaza de Toros, ¿vale? Al ladito del ayuntamiento, en el número 1, en el tercero, puerta 9. Pero de todas formas, me podéis encontrar en redes sociales como @nutridiabeticame, que el nombre salió como no sé muy bien de dónde, pero bueno, ahora ya me siento identificada mucho con él. Y bueno, y en redes, y lo que viene siendo mi página web,
con nutrición, y también tenéis mi correo electrónico, consolnutricion@gmail.com, y por ahí os podéis poner en contacto conmigo, me podéis encontrar. Cualquier persona que tenga cualquier duda en concreto, ya no solo de cómo trabajo, de alguna cosa en específico que no sepa cómo abordar. A veces hay gente que me pregunta, pero siempre lo digo que es muy difícil, ¿no?, traspasar información por redes sociales, pero que si queréis encontrar Mm. información de calidad, yo en mi perfil intento siempre dar información general de todo y que sea de calidad y que te pueda servir, y sobre todo que te pueda dar consejos, ¿no?, desde una perspectiva tanto profesional como personal, porque aparte de la parte profesional, siempre lo digo, yo intento siempre poner un poco el foco personal mío. Y bueno, pues a través de todos estos, de todas estas plataformas podéis encontrarme. Y bueno, Bueno, paso pues, tanto yo- la consulta tanto online, como he dicho, como presencial. bueno, pues genial, yo creo que nos queda claro que si necesitamos un apoyo, que alguien nos escuche, que ya sabemos que Consul nos va a escuchar, nos va a intentar entender cuáles son nuestras necesidades, nuestros objetivos, a dónde queremos llegar. No nos va a dar miedo contarle nuestros pequeños secretos o tabús de alimentación, todo lo contrario. Nos va a abrir sus puertas para que seamos sinceros y así poder ayudarnos, porque es la única forma. Gracias, Consul, por este rato que has estado con nosotros compartiendo tu experiencia, tu historia, que la verdad es que me ha parecido muy motivadora y muy interesante que nos hayas contado. Y gracias por todas esas pautas que nos has dado de esas pinceladas, ¿no?, de nutrición, ¿no? De una forma muy clara, muy natural y comprensible para todos y todas nosotras, ¿no? Porque seguro que se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero creo que hemos abordado de una forma general pues temas importantes. Gracias de corazón. No sé si quieres decir algo más que se me haya olvidado a mí, algo que quieras añadir. Pues no, darte las gracias a ti, Susana, por tenerme aquí este ratito, un gusto. Obviamente lo que tú has dicho, ¿no?, que es el tema de nutrición y nutrición en diabetes podría darnos para estar horas y horas hablando, pero bueno, lo dicho, que al final es dar ese espacio, ¿no?, al paciente, y tener al final una buena adherencia a tratamientos, a estar tranquilos con nosotros mismos y a tomar buenas decisiones. Y sobre todo, pues eso, darte las gracias a ti porque ha sido un gusto estar aquí. Pues muchísimas gracias. A todos los demás, de verdad, darle a like a esta entrevista, compartir para que todo el mundo tenga acceso a esta entrevista y sepa de los temas tan importantes que hemos hablado. Suscribiros al canal Susana Lago para escuchar todas estas historias que merecen ser contadas. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Nos vemos. Around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet.